Listo, ya está grabando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Guasti, soy contador público y soy docente adscripto de matemática financiera. Vamos a ver cuántos somos. 26. Bueno, vamos a empezar con la clase y cualquier duda, lo que sea que tengan alguna inquietud, somos poquitos, así que habilitan el micrófono, me interrumpen y hacemos una paradita y continuamos. A ver, vamos a compartir. Chan, chan, chan. A ver. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Empezamos. La clase de hoy tiene que ver con cálculo de intereses y planes de pago AFIP. Vamos a hacer una pequeñísima introducción. El Estado tiene recursos y gastos. Para financiar sus actividades, lo que llamamos habitualmente gasto público, el Estado requiere de recursos que son ingresos públicos, que obtiene principalmente de 4 fuentes: liberalidades, recursos originarios, recursos derivados y endeudamiento. Esto es a manera de recordatorio, porque seguramente ustedes lo tienen presente. Liberalidades son aquel dinero o bienes que la gente voluntariamente le da al Estado. Recursos originarios son aquellos que el Estado genera con su propio patrimonio, por empresas públicas, por concesiones de tierras fiscales. Recursos derivados son los que nos ocupan hoy, son aquellos que producen una transferencia del sector privado al sector público a través del poder del imperio del Estado para fijar impuestos, tasas y contribuciones, y a través del endeudamiento. Nosotros vamos a ver recursos derivados, que están definidas como aquellas transferencias financieras, porque es dinero, que realizan los particulares, formando parte del sector privado, al Estado, como sector público, a través del pago de impuestos, tasas y contribuciones, que genéricamente se los llama recursos tributarios. En general, los impuestos, tasas y contribuciones son establecidos por ley. En general no, es la única manera de establecer un impuesto, una tasa, una contribución por parte del Estado. Y tienen una fecha de vencimiento para su pago. Cuando no se pagan en término, o sea, al vencimiento establecido de carácter general, generan intereses. Y acá vamos a empezar ya con lo que tiene que ver con nuestra incumbencia en la parte financiera. Esta es una definición que plantea AFIP. Les dejo el enlace, abajo al pie de la diapositiva lo pueden encontrar, y es sensata. Dice que desde el punto de vista tributario, interés es una obligación accesoria que constituye una contraprestación o precio que se paga por el goce de un capital ajeno como interés compensatorio, o bien un resarcimiento por el retardo del deudor en el cumplimiento de la obligación principal, como interés moratorio o resarcitorio. En la Argentina, la recaudación se realiza a través de organismos específicos que se fueron creando para cada nivel de la administración. Como administración, sabemos todos que tenemos la administración nacional, los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, el nivel provincial y el nivel municipal. Como estados, la nación y la provincia. La municipalidad no es un estado propiamente dicho, pero está autorizada a recaudar tasas. A nivel nacional, el organismo que está encargado es la AFIP. Todos la conocemos y aunque no estemos trabajando, sabemos, la hemos sentido nombrar y a lo largo de la carrera la han seguramente mencionado en varias oportunidades. Fue creada por decreto 618 del 97. Antiguamente funcionaban, por un lado, la Dirección General de Aduanas y por otro lado la DGI,
En el 97 se decidió unificar la administración de los ingresos públicos y se creó esta administración de la cual dependen la DGI y la Dirección General de Aduanas. Nosotros vamos hoy por algo que incumbe a ambas direcciones. ¿Dónde está establecido la cuestión de intereses en la recaudación nacional? Bueno, la AFIP es la encargada de aplicar la Ley de Procedimiento Fiscal, la 11.683, que el texto vigente fue ordenado en 1998, y que es la ley que maneja todo lo que tiene que ver con el cómo. Tenemos las leyes que establecen los impuestos, la ley de impuestos a la ganancia, la ley de impuesto al valor agregado, todas esas identifican cuál es el objeto del impuesto, qué es lo que está grabado, qué es lo que está exento. Y la ley de procedimiento fiscal es la herramienta que tiene AFIP para hacer la administración propiamente dicha de la recaudación de los impuestos. En el artículo 37 de esa ley, de la 11.683, establece: la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio. ¿Sí? Este es el fundamento legal por el cual el Estado, en materia tributaria, tiene derecho a cobrar intereses. La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Este organismo va cambiando porque depende del gobierno de turno, van cambiando la ley de ministerios, se sube a rango de ministerio, baja a secretaría. En el momento en que estaba redactado este artículo en el texto ordenado en el 98, era Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Y el otro punto es que en este artículo se fija un tope. El tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina. Cuando habla de operaciones en las cuales el banco percibe interés, estamos hablando de tasas activas. O sea, de aquella tasa que el Banco de la Nación tiene infinitas operaciones, pero en operaciones activas, cuando el banco presta dinero, la tasa más alta que tenga, hasta el doble, está admitido por ley que se pueda fijar la tasa de interés resarcitorio. La misma ley regula el concepto de los intereses de tipo punitorios, en el artículo 52. Como el que vimos recién es un interés que se genera por el solo vencimiento de la obligación y es una forma de compensar al Estado porque estamos usando el dinero que le corresponde, fuera de más allá de la fecha establecida. Y en el 52 dice: cuando sea necesario recurrir a la vía judicial, o sea, cuando alguien se atrasó ya demasiado y el Estado ejecuta la deuda a través de un juicio de ejecución fiscal, entonces, cuando recurre a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos deben ganar un interés punitorio, computable desde la interposición de la demanda. De este texto, recordemos que el punitorio es computable desde la interposición de la demanda. ¿Sí? Después se hace la aclaración en el artículo de cuál es el organismo que fija la tasa, el mismo texto que el 37, pero establece que el tope de este interés punitorio no puede exceder en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 37. Me interrumpen si algo no se entiende o si se corta, lo que sea, ¿eh? Bueno, seguimos. En este cuadro les muestro la evolución de los intereses resarcitorios y punitorios en los últimos años. El cuadro es más largo, pero puse los últimos años, desde el 2006 hasta la actualidad. Hasta el 2006, el organismo que fijaba los intereses, hasta el 2011, perdón, los fijaba directamente por decisión, ¿sí? O sea, se evaluaba y se establecía una tasa de interés. Desde el año 2019, ¿sí? Hay otra forma de calcular los intereses, que ahora vamos a ver,
que permite que vayan variando trimestralmente. ¿Sí? Entonces, encontramos desde este renglón hacia arriba los intereses vigentes de a trimestres. ¿Sí? Del 1 de agosto, del 1 de octubre al 31 de diciembre, del 1 de enero al 31 de marzo, y así sucesivamente. En la actualidad, estamos en el trimestre que va del 1 de octubre del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Para este tramo, el interés resarcitorio mensual es del 3,02% y el interés diario es el resultado de dividir 3,02 por 30. ¿Por qué? Y esto es importante que recuerden, los intereses resarcitorios y los intereses punitorios se aplican con un régimen de interés simple. Para el mismo periodo, los intereses punitorios son 3,71 mensualmente y el porcentaje diario es 0,123667. ¿Mm? Esta es la resolución que dispone la cuantía de los intereses. El artículo primero dice que se establece que la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 37 que recién leímos y menciona unos artículos del Código Aduanero que nosotros en general no vemos, que utilizan el mismo sistema de intereses, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a 1,2 veces la tasa nominal anual, canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 días del Banco de la Nación Argentina, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre. Ya a esta altura de la carrera deben estar acostumbrados a ver que las leyes, por lo menos en materia impositiva y otras leyes también, no tienen siempre la mejor redacción. Esto es bastante difícil de entender. Por otra parte, cuando hablan de efectiva mensual equivalente, no necesariamente significan lo mismo que nosotros manejamos en matemática financiera. Pero en definitiva, el texto es este. La efectiva mensual equivalente a 1,2 veces la tasa nominal anual de plazo fijo Banco Nación para operaciones de 180 días. Después vamos a ver de dónde salen los valores. En el artículo 2 de la misma resolución establece que para el artículo 52, o sea, los intereses de tipo punitorio, se va a tomar la misma tasa de Banco Nación, operaciones de plazo fijo 180 días por canal electrónico, pero la referencia es 1,5 veces, o sea que es un poquito más cara esta tasa. Y la tasa que se toma es del día 20 del mes inmediato anterior. ¿Esto qué quiere decir? Para fijar la tasa que va a estar vigente por los meses de octubre, noviembre y diciembre, la tasa que se toma de referencia del canal electrónico de Banco Nación para operaciones de 180 días plazo fijo es la del 20 de septiembre, el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del trimestre que vamos a considerar. ¿De dónde salen? Bueno, la legislación vigente establece que AFIP tiene que publicar en su sitio web las tasas. Yo acá les capturé la pantalla, abajo está el enlace por si lo quieren consultar, y tenemos que la tasa de interés de financiación que va a resultar aplicable para el mes de octubre es del 33,06%. Es tasa nominal anual, plazo fijo, canal electrónico. Y acá nos menciona que la vigencia de la tasa es del 20 de septiembre. O sea, esta es la tasa de referencia, que multiplicado por 1,2 y haciendo algunas cuentas que no están del todo claras, nos lleva a ese valor de 3,02 mensual. Ahora vamos a ver dónde dice cómo se calculan los intereses. Esto está en la instrucción general de DGI en ese momento, número 7 del año 93, tiene unos cuantos años. Pero esto no cambió ni conceptualmente, ni por lo cual no tenía sentido hacer alguna modificación o actualizarlo. Y dice,
pongámosle paciencia porque está redactado de una forma que es más difícil de lo que en realidad resulta cuando lo aplicamos. Los plazos de mora transcurridos desde el vencimiento de la obligación del mes o meses, de año o años, terminarán el día en que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Un plazo que comience el día 10 de un mes terminará el 10 del mes correspondiente, cualquiera sea el número de días que tengan los meses o el año. Para el caso, todos los meses se consideran de 30 días. Seguramente se les vino a la mente la idea de año comercial. Y es correcto. Si estamos considerando que todos los meses tienen 30 días, el año va a tener 360 días. Recordemos que intereses resarcitorios e intereses punitorios se calculan por interés simple. En definitiva, en resumen, lo que acá está diciendo en este primer párrafo es que si algo venció el día 10, al día del 10 del mes que viene son 30 días, aunque el plazo transcurrido esté entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre. La realidad es que entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre hay 31 días, pero a los efectos de la ley son 30 días. Ahora, ¿qué pasa cuando el último periodo a considerar sea inferior a un mes? Bueno, este es el caso que algo que vencía, por ejemplo, el 20 de enero, se pagó durante marzo, pero no se pagó el 20 de marzo. Si se hubiera pagado el 20 de marzo son 60 días. Se pagó el 27, por ejemplo. Entonces, cuando el último periodo a considerar sea inferior a un mes, el caso serían esos 7 días, se tomará la cantidad de días calendario que transcurran entre el posterior al último día del mes entero aludido en el párrafo anterior y el día de pago. Mes entero sería, si venció el 20 de enero y lo pagué en marzo, al 20 de marzo tenemos 60 días, número entero. Y si yo lo pagué el 27, tenemos 7 días más. La fecha, bueno, el día de pago, interposición de la demanda, apertura de concursos, o sea, son todas las fechas que establecen un tope en la liquidación de intereses. La misma instrucción general, número 7 del 93, dice que la tasa diaria a aplicar resulta de dividir la tasa mensual que corresponde por 30 días. Y plantea una fórmula que dice capital por razón por tiempo dividido 100 por 30. Bueno, esto, más allá de cómo está expresado, que parece raro, es la fórmula de interés simple. Tenemos el capital adeudado, R, le llaman razón, es la tasa de interés, pero en tanto por ciento. Como R está expresado en tanto por ciento, lo divide por 100 para lograr el tanto por 1. Y el tiempo, ¿sí?, está expresado en días, y entonces lo divide por 30, para llegar a la fórmula de interés simple, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Todo esto nosotros lo mostramos porque, bueno, está bueno saber de dónde sale y cómo funciona, por qué se hace como se hace. Pero la realidad es que en la práctica, en el todos los días, cuando ya estén en ejercicio la aprobación, que va a ser dentro de muy poquito, porque ya todos se están recibiendo, van a ir directamente al sitio web de AFIP. Abajo está el enlace, en donde nos ofrece el cálculo de intereses resarcitorios y punitorios con distintas opciones. Yo, a manera de ejemplo, en esta oportunidad, elegí un cálculo de intereses resarcitorios. Este ya está completado. Cuando accedan por primera vez, van a encontrar sin valores: fecha de vencimiento, fecha de pago del capital, importe del capital y fecha de pago de interés. Yo, para dar un ejemplo, puse que una obligación cualquiera, qué sé yo, un IVA, el IVA no vence el 15, pero vamos a suponer, un IVA vencía el 15 de septiembre, se pagó el 15 de octubre, la deuda era de 100 pesos, y el mismo día se pagan los intereses que corresponden a ese retraso de un mes. Cuando le pedimos calcular con detalle, si le pedimos calcular sin detalle, nos da el importe directo de los intereses y nada más. Si le pedimos calcular con detalle, la pantalla que nos va a aparecer es esta. Nos dice que hemos calculado intereses resarcitorios, que la fecha de vencimiento era el 15 de septiembre, la fecha de pago del capital es el 15 de octubre y que la deuda, el capital, era de 100 pesos.
Y como acá hubo un cambio de tasa, yo lo hice a propósito para que entrara en 2 trimestres diferentes. Habíamos dicho que las tasas cambian por trimestre calendario. ¿Se puede dar que dé la misma tasa? Sí, puede ser. Si la tasa de operaciones de canal electrónico, plazo fijo, Banco Nación para 180 días se mantiene constante del 20 de junio al 20 de septiembre, evidentemente los trimestres que siguen van a tener la misma tasa. Pero en este caso cambió. Entonces, el sistema automáticamente me hace el cálculo y toma para un primer tramo, del 16 de septiembre al 30 de septiembre, que es cuando se produce el cambio, es el último día de la tasa vigente, toma el importe de 100 pesos, el capital, hace la cuenta por la tasa diaria y nos determina que hay una deuda de intereses por ese tramo de 1,38 pesos. Y después, para el otro tramo de tasa, que ya cambió, desde el 1 de octubre al 15 de octubre, toma los 100 pesos, aplica el interés 1,51. El total de los intereses resarcitorios es 2,89 y el total de días es 30. ¿Sí? Ahora, esto es porque los intereses resarcitorios se pagaron el mismo día que se paga el capital adeudado. ¿Qué pasa si en la misma pantalla que vimos anteriormente ponemos la misma operación? En la fecha de vencimiento colocamos nuevamente 15 de septiembre, el pago de capital el 15 de octubre, la deuda de 100 pesos, pero no pagamos ese día los intereses. El 15 de octubre no los pagamos el 30 de octubre. A ver qué hace el sistema. Nos aparece un renglón nuevo y nos dice lo mismo para el primer tramo, los intereses comprendidos entre el 16 y el 30 de septiembre, 1,38, los comprendidos entre el 1 de octubre y el 15 de octubre, 1,51, y nos aparece otro renglón que comprende la fecha del 16 de octubre al 30 de octubre, nos dice 2,89 como capital, utiliza la misma tasa de interés que en el renglón anterior, porque estamos dentro del mismo trimestre, y nos dice que ahí tenemos una deuda de 4 centavos. En el tipo de interés, en esta columna, nos dice, el primero y el segundo son intereses resarcitorios, y el tercero es interés capitalizado. ¿Sí? Abajo nos detalla la suma, porque acá hicimos una operación muy simple, pero podríamos haber puesto más tramos de... O sea, podríamos haber puesto una deuda más vieja, no prescripta, y bueno, nos hubiera aparecido un renglón por cada tipo de interés vigente en cada momento. En definitiva, la deuda tiene una antigüedad total de 75 días. 30 días por los dos capitales, en realidad el único capital en los dos tramos, y el interés del interés, en este caso de 4 centavos, que está calculado sobre los 2,89. Y entonces acá viene la pregunta que nos podemos hacer, es ¿intereses sobre intereses? Interés sobre interés se llama anatocismo. En general está definido como la capitalización de los intereses, de modo que, sumándose tales intereses al capital originario, pasan a generar nuevos intereses. Es denominado también interés compuesto. Esta es una de las definiciones posibles. Pueden encontrar otras, pero básicamente deben recordar de matemática financiera los dos regímenes fundamentales de capitalización, interés simple e interés compuesto. Y deberíamos recordar que en interés simple los intereses siempre se calculan sobre el capital original. Y en el caso del interés compuesto hay un periodo de capitalización y en cada periodo de capitalización el interés se incorpora al capital y el próximo interés se genera sobre ese valor acumulado, el capital original más el primer interés para calcular el segundo interés y así sucesivamente. ¿Qué dice la ley de procedimiento? Que dijimos que es la que regula toda la materia de maneras en términos tributarios. En realidad sobre el anatocismo la ley no dice nada, pero yo transcribí el artículo primero porque establece cómo se interpreta la ley de procedimiento fiscal. Los que estudian, los que van a ser contadores, lo deben haber visto en Impuestos 1. Sí, el resto probablemente no, pero no es muy difícil. Dice, en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, o sea, todos los impuestos, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica.
Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. Espero nos acordemos, ¿no?, que tenemos una gran división del derecho, que es el derecho público, es aquel que tiene todas las regulaciones inherentes al Estado con otros estados y al Estado con los particulares. Y el derecho privado, que es aquel que regula las relaciones o situaciones jurídicas entre particulares, entre privados. Cuando estamos hablando de materia tributaria, impositiva, aduanera, ya sean tasas, contribuciones, impuestos propiamente dichos, eso tiene que ver con el poder de imperio del Estado de, a través de una ley, imponer una carga de tipo tributario. Y normalmente eso es derecho público. Ahora, la misma ley de procedimiento dice que cuando no se alcanza a interpretar algo solamente con derecho público, se admite supletoriamente la aplicación del derecho privado. Entonces nos vamos al derecho privado. La ley fundamental para el derecho privado es el Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde el 1 de agosto de 2015 y se puso en vigencia con la ley 26.994. Y el Código Civil y Comercial de la Nación sí tiene contemplado en el artículo 770 anatocismo. Y no lo agregué yo, dice, si van al Código Civil y Comercial, dice artículo 770 anatocismo. Y establece, no se deben intereses de los intereses, excepto que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. ¿Qué es una cláusula expresa? El Código Civil regula relaciones entre particulares, entre personas que están en condiciones paritarias, que pueden negociar. Entonces, fundamentalmente, rige un principio en derecho que se llama el de autonomía de la voluntad. O sea, en virtud del artículo 19 de la Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda y tampoco puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. En función de eso, las partes que deseen contratar, las partes que deseen obligarse en situación paritaria, no con el Estado, pueden pactar lo que quieran, pero hay un límite en este caso. Se permite que dos personas pacten intereses sobre intereses, pero la periodicidad de capitalización no puede ser inferior a 6 meses. Perdón. Otra alternativa es que la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. O sea, hay alguien que me debe. En principio, yo no le puedo calcular el interés de intereses, pero en el momento en que yo me presento como parte actora entre el juzgado civil y comercial, por ejemplo, una vez que se notifique la parte demandada, en ese momento todo se convierte en capital y los próximos intereses ya son sobre el total. C. La obligación se liquide judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. O sea, después de lo que mencioné, en el punto B, se determina una cifra, cualquiera, con distintos componentes. Eso lo decide el juez a partir de lo que presentan ambas partes. Y una vez que determina ese valor es un capital, que seguramente ya contiene intereses, pero va a generar nuevos intereses, ¿sí?, a partir de la fecha en que el juez manda a que se pague. Y la última alternativa es otras disposiciones legales que prevean la acumulación. En ese caso se admitiría el anatocismo. Y volvemos a la ley 11.683, que es la que regula la materia tributaria. Y se agregó, en el año 99, al artículo 37, se agregó el párrafo 5, que dice: en caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal, sin cancelarse al mismo tiempo los intereses que dicha deuda hubiese devengado, estos, los intereses, transformados en capital, devengarán desde ese momento los intereses previstos en este artículo. Acordémonos que el 37 ya lo habíamos leído. El 37, en el primer párrafo, establece los intereses resarcitorios. Así que acá estaría la... Por otra parte, hay como cierto acuerdo generalizado en toda la doctrina. Lo que evitó la ley de procedimiento es permitir que haya discusiones en el sentido de que interés sobre interés no hay, en realidad. Creo que es fácil entender que
Si yo venía acumulando intereses simples, y un día pagué, pero no pagué los intereses, es razonable pensar que esos intereses son un nuevo capital. Entonces no sé hasta dónde sería interés de interés, sino de un capital nuevo, porque el interés yo ya lo debía y no lo pagué, pero sí pagué el capital. Esa es una forma de razonarlo. Es importante recordar la diferencia entre intereses resarcitorios, son los que operan, lo menciono porque esto es lo importante, son los que operan por el simple vencimiento. O sea, algo venció el 20 de un mes, a partir del día que sigue ya tiene intereses de tipo resarcitorio por artículo 37. Si transcurre el tiempo y AFIP, por una razón o por otra, decide ejecutar la deuda judicialmente, a partir de la interposición de la demanda, o sea, cuando entra la demanda en el juzgado federal, desde ese momento dejan de pagarse intereses resarcitorios y empiezan a pagarse intereses que se llaman punitorios. No van los dos intereses al mismo tiempo, ¿eh? Eso también es importante. Cuando se entra la demanda en el juzgado, a partir de ahí no va más intereses resarcitorios y comienzan los del 52, punitorios. Y en cualquier momento que alguien pague una deuda que había generado intereses y no pague los intereses, esos intereses se convierten en capital y generan intereses, los que se llaman intereses capitalizables. Yo les había hecho una ayuda a memoria, me había olvidado. Recuerden entonces la diferencia entre intereses resarcitorios, punitorios y capitalizables. Y esto también que es importante, tanto los intereses resarcitorios como los punitorios se calculan interés simple utilizando las tasas vigentes en cada momento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cualquier cosa habiliten el micrófono, ¿eh? Bueno, asumo que todo se está entendiendo y que no se están aburriendo demasiado. Vamos a seguir. Ahora vamos a la parte de facilidades de pago. Esto capaz que le resulta un poquito más interesante. Lo otro, como les dije, lo importante es distinguir los tipos de intereses, no cómo se calcula, porque los calcula el sistema, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Lo cual es lógico que sea así, porque con lo avanzado que está la tecnología, todos los sistemas están computadorizados, así que no es razonable andar pensando en hacer un cálculo a mano. Bueno, cambiando el tema entonces, facilidades de pago. A ver cómo estamos de hora. Vamos bien. El artículo 32 de la 11683, la Ley de Procedimiento Fiscal, establece: facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conceder facilidades de pago en el caso de tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes irresponsables que acreditan encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Este último tramito es el que a veces nos corre un frío por la espalda y nos da un poquito de bronca. O sea, la primera parte, conceder facilidad de pagos en general, eso no tenemos duda de que, bueno, habrá circunstancias en que el Estado decide planes de facilidad de pago para todo el mundo. Pero la última parte está hablando de contribuyentes puntuales. O sea, la ley admite que se hagan ese tipo de negociaciones y bueno, visto desde afuera, a veces nos pueden parecer un poquito injustas, si es que se puede decir de alguna manera. En la página de AFIP, abajo está el enlace, van a encontrar cuáles son los planes y las tasas vigentes, planes de facilidades de pago. Nosotros vamos a empezar hoy analizando uno que se llama, el que está a la derecha en la primera línea, plan de pagos permanente. El plan de pagos permanente está regulado por una resolución general de AFIP, que es la 4268 del 2018, y en realidad siempre lo establecen con un periodo de vigencia y desde que muchísimo tiempo atrás, no me acuerdo de qué fecha, siempre se va renovando. A veces con alguna ligera modificación, pero siempre hay un plan de pagos vigente. Es un plan de pagos corto, de 6 cuotas. En general, si no me equivoco, siempre fue así. Que podemos pensar que es razonable que esté, porque cualquiera puede tener un traspié, cualquiera puede tener algún inconveniente, y si tiene voluntad de cumplir y ponerse al día, es una forma esta. El monto de las cuotas que se podrían ingresar a través de este plan de facilidades
las cuotas van a ser mensuales, iguales y consecutivas, y se calcularán aplicando la siguiente fórmula. Esta fórmula está contenida dentro de la resolución general. Y si ustedes la miran con detenimiento, más allá del cambio de nomenclatura, que a veces uno se pregunta si los que establecen estas normas también son profesionales en ciencias económicas, ¿por qué no usan la nomenclatura que usamos todos, no? Pero bueno, en este caso dice que la cuota es igual al monto de la deuda multiplicado por 1 más i a la n por i dividido 1 más i a la n menos 1. Nosotros en matemáticas financieras esta d la reemplazábamos por b sub 0. En definitiva, es la fórmula de cuota del sistema francés, ¿sí? La misma resolución trae como un diccionario y nos dice que C es el monto de la cuota que corresponde ingresar, es la que vamos a calcular. D es el monto total de la deuda a cancelar en cuotas. N, el total de cuotas que comprende el plan. Y la tasa de interés mensual de financiamiento, o sea, la tasa que corresponde al plazo de duración de la cuota. Yo acá les copié, tapando los datos, un caso real. Cuando uno ingresa un plan de facilidades, este está ingresado el año pasado, si no me acuerdo. Pero bueno, el plan es el mismo. Sí, acá está, el 17 de mayo del 2019. Cuando uno ingresa a un plan de estas características, una de las pantallas que ofrece AFIP para conocer el desarrollo de la financiación es esta. Acá vamos a encontrar que en la columna que dice total están marcadas las cuotas. Normalmente AFIP, cuando plantea algún plan de facilidades, requiere que los pagos se realicen por débito en cuenta. Y previendo que uno, el día del débito, no tenga los fondos suficientes, ya tiene previsto un segundo vencimiento. En general, las cuotas vencen los días 16. Si el día 16, que corresponda, no hubiera los fondos suficientes para realizar el débito, el sistema vuelve a intentar debitarlo el día 26, pero sí con algún interés resarcitorio. Si el día 26 no hubiera fondos para poder debitar y cobrarse, directamente la cuota se considera impaga. Se puede reliquidar por otros sistemas y antes de que se produzca la caducidad. La caducidad implica que se cayó el plan y todo vuelve a estar como estaba antes, descontando lo que se hubiera abonado. En este caso, como es el plan de pagos permanentes, es un sistema francés, entonces nos vamos a encontrar que las cuotas son todas iguales, 10,935 con 27. ¿Sí? El componente de capital de la cuota va en aumento, es un sistema francés, y el interés contenido en la cuota va disminuyendo, 2.172, 1.842 y así sucesivamente. Sistema francés. Supongo que cuando prepararon el simulador ya deben haber hecho un repaso de cómo se calculaba. Si hay alguna duda, igual me pregunto. Para la pantalla que recién les mostré, que es un caso real, les traje los valores reales que se utilizaron. La deuda en ese momento era de 57.774 pesos y lo que había que hacer era multiplicarlo por 1 más la tasa vigente en ese momento, por la tasa, el primer factor de capitalización era 6 porque son 6 cuotas, esto dividido por 1 más la tasa a las 6 cuotas menos 1. Y la cuota nos da 19,35,27, que es el valor del primer vencimiento. Si no se paga en términos, los intereses resarcitorios, ¿sí?, son por interés simple, siempre el interés resarcitorio es por interés simple, calculado por 10 días a la tasa vigente en el periodo de vencimiento, o sea, la tasa que estuvo vigente en junio del 2019. Ahora vamos, este es un poquito más complejo. No hace falta que se lo aprendan, el anterior tampoco en realidad, porque, insisto, el sistema calcula todo solo. Uno tiene que simplemente ingresar cuáles son las obligaciones. En algunos casos hay que poner los vencimientos y en otros directamente levanta el vencimiento a partir de la obligación. A ver, si uno le pone IVA marzo de 2020, solo va a saber que venció el 18, 19, 20 de abril del 2020. Ni siquiera eso. Pero bueno, este plan no está vigente, pero se los quise mencionar porque a diferencia del que vimos recién, que estaba calculado por sistema francés, este se calcula por sistema alemán. Entonces, además tenía previsto un pago a cuenta.
¿Eso qué quiere decir? Que antes de que aparezcan las cuotas había que hacer un pago, un anticipo, para expresar voluntad de ingresar al plan. Entonces, establece una fórmula. P es igual a M por A. M es la deuda consolidada. Deuda consolidada se refiere a todo lo que yo quiero poner en el plan de pagos, calculado con sus intereses, en el caso de que no resulten condonados. Este plan de facilidades que estamos hablando ahora no condonaba nada, así que había que calcular, en realidad lo calcula el sistema, de toda la deuda, capital más intereses a la fecha en que se iba a realizar el plan de pagos. ¿Sí? Eso se llama deuda consolidada. P va a ser el monto del pago a cuenta y A es el pago a cuenta que corresponda. Lo dice así la resolución porque dependiendo de las características del contribuyente o la deuda que se iba a regularizar, el pago a cuenta era determinado porcentaje. Eso es el pago a cuenta. Después, ¿cómo se determinan las cuotas con los intereses de financiación sobre saldo? En el caso de la primera cuota, que es distinto de las siguientes, vamos a tener la cuota, que la llaman C, es el importe de cuota a pagar al vencimiento. Es la única que no necesitábamos definir, porque está del lado izquierdo de la igualdad. ¿Cómo se obtiene? Bueno, D es el monto de la deuda a cancelar en cuotas, que es la deuda consolidada, M, que habíamos calculado recién, menos el pago a cuenta, si es que hubo pago a cuenta, porque en algunos casos se eximía el contribuyente de pago a cuenta. ¿Sí? Multiplicado por I, que es la tasa de interés de financiamiento, ¿sí? Que estuviera vigente en ese plan de pagos, porque habitualmente las resoluciones generales que establecen planes de pago contemplan alguna tasa un poquito más baja que la tasa general. Entonces, la cuota va a ser el monto de la deuda a cancelar, que es lo que quedó después de hacer el pago a cuenta, multiplicado por la tasa, multiplicado por D, que son los días desde la fecha de consolidación del plan hasta el vencimiento de la primera cuota. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez yo consolido el plan ahora el 4 de noviembre y la primera cuota va a vencer el 16 de diciembre. Bueno, yo hoy consolidé el plan y hice el pago a cuenta. Pero la deuda que consolidé tenía intereses incluidos hasta hoy. Entonces, el 16 de diciembre, que es el vencimiento de la primera cuota, voy a estar adeudando lo que hoy no pagué consolidado, no lo pagué, eso genera intereses hasta el 16 de diciembre. D son los días que median este hoy y el 16 de diciembre. Y K es el importe de la cuota a calcular, monto de la deuda a cancelar en cuotas dividido la cantidad de cuotas solicitadas. Y acá es donde está el sistema alemán, ¿no? De la deuda considerada, después de pagar el anticipo, el pago a cuenta, la voy a dividir por la cantidad de cuotas que me admite el plan. Si son 10 cuotas, la divido por 10. O sea, en este tipo de planes yo voy a tener la cuota de capital constante. ¿Se acuerdan del sistema alemán, verdad? Las cuotas que siguen se determinan de la siguiente manera, con esta fórmula. C, como siempre, es la cuota. Esto va a ser a partir de la cuota 2. ¿Sí? Es el importe de la cuota a pagar al vencimiento, día 16 del mes siguiente a la cuota anterior. El ejemplo que yo di, si el 16 de diciembre pago la primera cuota, esta fórmula sirve para calcular la cuota del 16 de enero. Ese es el saldo de capital del plan. O sea, el monto consolidado del plan, monto calculado originalmente, M, menos el pago a cuenta, si es que hubo, menos la sumatoria de importe de capital de las cuotas anteriores a la que esté calculando. ¿Se acuerdan del sistema alemán? Tengo que determinar el saldo de deuda. Si yo iba a pagar en total 10 cuotas, con la primera cuota pagué 1/10 del capital. Cuando voy a pagar la segunda cuota, voy a tener que calcular intereses sobre 9/10 del capital, porque hay una que ya la pagué. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Y es la tasa de interés fijada por la resolución 4557. D son los días que hay entre una cuota y la otra, que por lo que vimos ya hace un ratito, los meses se consideran de 30 días. Así que siempre D va a ser 30 entre cuota y cuota.
más K, que es el importe de la cuota de capital que voy a cancelar en esta oportunidad. O sea, si eran 10 cuotas, una décima parte la voy a tener que cancelar, además de los intereses. También les traje un ejemplo. Esto no está vigente en este momento, pero quisimos mencionarlo para que tengan idea de que a veces no se utiliza el sistema francés, se utiliza el sistema alemán. En este caso, esta deuda es del año pasado. En ese momento estaba vigente esta resolución general y entonces, son algunas cuotas más, pero bueno, puse la primera pantalla. Acá lo que notamos es que la cuota de capital contenida en cada cuota es constante, ¿sí? Los intereses, ¿sí?, van bajando, porque cada vez debo menos, y el total, o sea, la cuota de interés, ¿no? Y la cuota total, completa, la que incluye capital e interés, también va bajando. Como les mencioné precedentemente, en general los planes vencen los días 16 y tienen una segunda oportunidad de débito en cuenta. Yo les traje un ejemplo para que se entienda, supongo que me entendieron, pero por las dudas. La deuda del ejemplo que vemos acá, ¿sí?, era de 28.972 pesos. Se consolidó el 1 de octubre del 2019, ¿sí?, que no es el vencimiento de la primera cuota. La primera cuota vencía el 16 de diciembre. En este caso en particular, por las características del cliente, nosotros le vamos a llamar cliente, del lado del Estado les llaman contribuyentes, ¿no? Era cero, así que no hubo pago a cuenta. ¿Cómo calculamos la primera cuota? Tomamos la fórmula que vimos en 2 diapositivas antes y tenemos que la deuda es el valor total, 28.972,05. La tasa de interés expresada en porcentaje es el 1,25. Esto lo fijaba la resolución general. D es 75, la cantidad de días que median entre el 1 de octubre del 2019, que es la fecha de consolidación, reitero, al 1 de octubre del 2019 se hizo la cuenta de todo lo que se debía, más todos los intereses que se habían generado hasta el 1 de octubre del 2019. Se determinó la deuda, no hubo pago a cuenta, pero esta deuda determinada, consolidada en esa fecha, recién se paga la primera cuota el 16 de diciembre. Y se habían pedido 28 cuotas. El plan tenía determinadas características y en este caso admitía 28 cuotas. ¿Por qué digo características? Por ejemplo, yo no me acuerdo ahora de este plan en particular, pero probablemente la cuota mínima era de 1.000 pesos. Entonces, cuando uno cargaba los datos del sistema, 29 cuotas no permitía porque estaba por debajo de 1.000. Bueno, se eligieron 28. La cuenta es los 28.972 por 1,25, ¿sí?, dividido 100, el 3.000 es 30%, por 75 días dividido 30, ¿sí?, porque la tasa de interés es de 30 días, eso nos da el interés por la financiación del monto consolidado el 1 de octubre hasta el 16 de diciembre, más la cuota que voy a pagar de capital, ¿sí? O sea, los 28.972 yo los voy a cancelar en 28 cuotas de 1.034. Eso nos da el valor de la primera cuota, 1.940,09. Es el que figura acá, ¿sí? Que esta cuota es atípica, porque es la primera. De la cuota 2 en adelante, la fórmula que vimos recién, y lo primero que tenemos que hacer es calcular el saldo de deuda de los 28.972. Recién en diciembre habíamos pagado 1.034 por uno, porque es una sola cuota. O sea que el saldo que nos queda es de 27.937. El interés ya cambió, porque la resolución establecía que el interés para este periodo era el 2,5%. El plazo que media entre una cuota y la otra es 30, del 16 de diciembre al 16 de enero. La cuota de capital va a ser constante, porque dijimos que es un sistema alemán. Y entonces, ¿cómo calculamos la cuota 2? Bueno, el saldo de deuda al inicio del periodo correspondiente a la cuota 2, o sea, el saldo de deuda después de pagar la 1, el 16 de diciembre del 2019, era 27.937. Eso por el 2,5% dividido 100 por 30 sobre 30, porque la tasa es mensual y el plazo de la operación es también mensual. Y le sumamos la cuota de capital correspondiente a la cuota 2. El total de la segunda cuota es 1.733,14. Me pasé es este valor. Y así sucesivamente se van calculando las cuotas.
Bueno, esto no hace falta ni memorizarlo ni nada, simplemente saber que la Administración Federal de Ingresos Públicos, para el caso de impuestos, tasas, derechos aduaneros y un montón de cosas más que se pagan, cuando plantea un plan de facilidades de pago, puede elegir, como el primero de los casos, el plan permanente, un sistema de financiación a través del sistema francés. En este otro caso, eligió un sistema alemán. Y ahora vamos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando, no? Sí, no se han ido. Si se hubiera cortado, me hubieran dicho. Bueno, ahí sigo. Ahora vamos con algo más actual. Vamos con la moratoria que habrán escuchado, no sé si escuchan radio o si la radio que escuchan dan a las noticias que en otras sí dan. La FIP lo está promocionando por radios y canales de televisión. Esta es tu moratoria, metete en esta moratoria. De distintas maneras lo dicen. Y es la moratoria de la ley 27.562, que es la que está vigente actualmente, que inicialmente se creó por la 27.541, una ley anterior, y después con todo esto del aislamiento, el desastre económico que estamos sufriendo, por ley 27.562 se modificó, extendiendo los plazos y liberando algunas restricciones que tenía para determinados contribuyentes. La ley establece la moratoria y la AFIP regula el funcionamiento a través de la Resolución General 4816 del 2020. Esta moratoria, esta sí propiamente se puede llamar moratoria, el resto son planes de pago. ¿Por qué? Porque esta tiene condonaciones, perdones, ¿no? En el caso de esta moratoria en particular, yo voy a dar los datos generales. Es bastante compleja esta moratoria y tiene muchas particularidades, depende de la actividad, la deuda, el tipo de deuda a que se refiera. Esto es lo genérico, ¿sí? En principio se condonan todas las multas. Si están firmes o si no están firmes, ¿sí? Eh, Multas se refieren a firmes cuando ya están determinadas después de un sumario, y multas no firmes es cuando todavía están pendientes de confirmación y son susceptibles de ser discutidas. Ambas multas están condenadas al 100%, condonadas al 100%. En cuanto a los intereses, todas las obligaciones canceladas antes de la entrada en vigencia de la ley están canceladas de oficio el 100% de los intereses. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que vimos hace 15 minutos atrás. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había intereses resarcitorios, intereses punitorios e intereses capitalizables? Bueno, esto se refiere a aquellos casos en que yo tuve una deuda de impuesto a las ganancias. Pasó un tiempo, me atrasé, se generaron intereses y pagué la deuda, pero no pagué los intereses. Esos intereses capitalizables, en la medida en que el impuesto adeudado se hubiera pagado antes de la entrada en vigencia de esta ley, esos intereses capitalizables también se condonan. Y de aquellas obligaciones que no fueron canceladas previamente a la entrada en vigencia de la ley, o sea, aquellas obligaciones que yo voy a estar incluyendo en esta moratoria, hay condonación por tramos. Los intereses resarcitorios y punitorios, ¿sí? Acá no hablamos de capitalizables, porque podría haberlos, estoy pensando, porque podría haber habido un pago parcial, ¿sí? Yo debía 1.000 pesos y pagué 200, pero no pagué los intereses. Bueno, debo los 800 más los intereses de los 200 que no pagué. No sé si lo dije muy rápido. Bueno, en definitiva, las deudas que no se hubieran pagado, todavía no se pagaron, que se van a incluir en la moratoria, que tienen intereses por los años 2018, 19 y 20, entran deudas que estén vencidas al 31 de julio de este año, les perdonan el interés por cada 100 pesos, 10 pesos de interés están perdonados. Las deudas que fueran de los años que hubieran vencido entre los años 16 y 17, se perdona el interés al 25%. O sea, debo 100 pesos de interés, hay 25 que no voy a pagar. Las deudas de los años 2014 y 2015 nos perdonan la mitad de los intereses resarcitorios y punitorios. Y las anteriores, de 2013 y anteriores, el 75% de los intereses me los perdonan. ¿Cómo se determina el pago a cuenta? Que para algunos casos existe.
en esta moratoria que está vigente. Tenía un vencimiento reciente el 31 de octubre, pero se tuvo que prorrogar, la prorrogaron al último momento, y actualmente tiene un vencimiento para acogerse, ¿no? Para ingresar, para presentarse, ahora vence el 30 de noviembre. Si bien había estado vigente desde hace tiempo, hay que tener en cuenta que con esto del aislamiento, acá en Mar del Plata mucho no lo estamos notando porque ya estamos bastante liberados los profesionales en económicas para andar por la calle e ir a los estudios. Pero en la ciudad de Buenos Aires hace muy poco que se liberaron los estudios, todos los profesionales económicas, así que no estaban trabajando. Y bueno, armar esta moratoria implica, primero, o sea, la moratoria en sí es el trámite de presentarse, pero primero hay que determinar qué se presenta. O sea, si hay deuda de ganancias, hay que determinar la deuda. Para eso hay que hacer las declaraciones juradas de ganancias, tal vez de 2, de 3 años, con las reglas que regían en cada uno de los momentos. O sea, es una tarea bastante importante, lo que habíamos dicho que se llama consolidar la deuda. ¿Sí? Bueno, en definitiva, hay algunos contribuyentes que van a tener que hacer un pago a cuenta. En general, las personas físicas y las microempresas y pequeñas empresas del tramo 1, si no me equivoco, están eximidos del pago a cuenta. Pero bueno, para el caso en que hubiera que hacer pago a cuenta. P lo definen como pago a cuenta y va a ser el resultado de tomar la deuda consolidada. Recordemos, la deuda consolidada es, sumo todo lo que adeudo por intereses no condonados, más los capitales adeudados, y hago la cuenta a la fecha que corresponda, ¿sí? A la fecha que voy a presentar. A eso le resto la sumatoria de subconceptos 191, 92 y 44. El sistema de recaudación impositivo en la Argentina tiene código de impuesto, concepto y subconcepto. Los subconceptos 191 y 192 corresponden a anticipos de distintos impuestos. Y el concepto 044 corresponde al pago de IVA para servicios prestados desde el exterior. Como esos no pueden entrar en el plan de pagos, o sea, sí se adeudan, pero no pueden entrar en el plan de pagos, hay que restarlos. Entonces, de la deuda consolidada, resto esos conceptos que no pueden entrar, sobre eso aplico el porcentaje que establece la resolución, de acuerdo al tipo de contribuyente, como pago a cuenta, y después le vuelvo a sumar la deuda que corresponde a los subconceptos mencionados. ¿Cómo se determinan las cuotas? Y este es distinto a los dos que vimos, ¿sí? Habíamos visto, el plan de pagos permanente usaba sistema francés. La otra resolución que no está vigente usaba sistema alemán. Esta moratoria utiliza este sistema. Dice, M, como les dije recién, no sé si son profesionales económicas, ¿por qué no usamos todos los mismos nombres, no? Le llama monto al valor de la cuota, ¿no? Monto de la cuota que corresponde ingresar, esa es la M. Es igual a el capital de cada cuota, que es la deuda consolidada menos el pago a cuenta, si hubiera, dividido Q. Q es la cantidad de cuotas solicitadas, ¿sí? O sea, esto es parecido al alemán. Debía 100.000 pesos, o 10.000 pesos más fácil, debía 10.000 pesos. No tuve que hacer pago a cuenta y me van a dar 10 cuotas, entonces el capital es 1.000. ¿Me siguen? La tasa de interés mensual de financiación, que está expresada en una tasa mensual, N, la cantidad de días desde la fecha de consolidación al del vencimiento de la cuota, dividido 30.000. Bueno, esto es porque I está dividido por 100 y N está dividido por 30, ¿sí? Porque la tasa está expresada en tanto por ciento, la dividimos por 100 para obtener el tanto por 1, y N está expresado en días y lo dividimos por 30 para determinar la cantidad de días que debemos aplicar. Esto parecería un sistema alemán, pero no es un sistema alemán. En definitiva, les voy adelantando que lo que me están diciendo es que, vamos con el ejemplo, lo que yo consolidé son 10.000 pesos. O sea, mi deuda al día de hoy es 10.000 pesos y pido 10 cuotas. Según lo que está diciendo acá, en realidad el Estado me está
dando 10 planes de facilidades de 1.000 pesos. ¿Me siguen? Cada vez que yo pague 1.000 pesos por cada cuota, en concepto de capital, voy a pagar el interés acumulado por esos 1.000 pesos desde la fecha de consolidación a la fecha de pago de los 1.000 pesos. A ver, si la primera cuota, si yo consolidé el 30 de noviembre y pago la primera cuota el 16 de diciembre, los 1.000 pesos van a generar intereses entre el 30 de noviembre y el 16 de diciembre. Esos 1.000 pesos nada más con sus propios intereses, a la tasa establecida por la resolución general. La segunda cuota, que la voy a pagar el 16 de enero, va a ser de 1.000 pesos. Son 10 cuotas de 1.000 pesos para pagar los 10.000. La segunda cuota vence el 16 de enero. La consolidación fue el 30 de noviembre. El 16 de enero voy a pagar los intereses corridos que van por los 1.000 pesos desde el 30 de noviembre al 16 de enero. Y así sucesivamente hasta pagar la última cuota de 10.000 pesos. Después hago un ejemplo. Para el plan de pagos, la tasa de interés será fija durante las 6 primeras cuotas del 2%. Luego de eso, se va a aplicar la tasa Butler en moneda nacional de bancos privados. Y también admite este plan de pagos, o sea, porque esta es la parte del plan de pagos. La primera es la moratoria, con la condonación de multas y la condonación de intereses totales o parciales. Una vez determinado el monto consolidado, entro en el plan de pago. Sería la segunda etapa. El plan de pago se puede cancelar anticipadamente. ¿Qué es la tasa Butler? Tal vez los que estudian economía la deben haber escuchado nombrar. Para quienes no, bueno, la tasa Butler es la abreviatura de Buenos Aires Deposits of Large Amount Rate, ¿sí? Y corresponde a la tasa de interés por depósitos a plazo fijo superiores a 1 millón de pesos que se realizan en los bancos privados por los plazos de 30 a 35 días. Se toma en cuenta solamente Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, y es una información que los bancos están obligados a darle al Banco Central, y el Banco Central las publica en el enlace que yo les puse acá pintado en amarillo. Ahí están las principales variables, son muchas, que confecciona y publica el Banco Central. Si ponen Butler van a ver el valor de la tasa que se calcula día por día, ¿sí? Entonces, este plan de facilidades de pago que corresponde a la moratoria de la ley 27.562 tiene un primer tramo de tasa fija y después la tasa se vuelve variable. Por eso menciona la posibilidad de cancelar por si la tasa se fuera muy alta, pero en general la tasa esa no se va muy arriba. Y acá les hice un ejemplo. Suponiendo la tasa fija del 2% hasta la cuota 10. El ejemplo dice, la deuda consolidada es de 100.000 pesos. Justo consolidé 30 días antes para no tener que hacer más cuentas, ¿sí? Y hago la comparación entre qué hubiera pasado si con la tasa del 2%, que es una tasa mensual, yo la FIP me hubiera dicho que lo tenía que devolver por sistema alemán, que lo hubiera tenido que devolver por sistema francés, o con las reglas de este plan de pagos. Entonces, en el momento cero, la deuda es de 100.000 pesos. En el caso de un sistema alemán, yo todos los meses hubiera devuelto 10.000 pesos de capital y hubiera pagado el 2% sobre el saldo de adeudado al inicio del periodo al cual corresponde la cuota. Entonces, en el momento 1, ¿sí?, devuelvo 10.000 pesos de capital y 2.000 pesos, que es el 2% de 100.000. En la cuota 2, devuelvo 10.000 pesos de capital y el 2% de los 90.000 que me quedaron adeudados, luego de restarle a los 100.000 originales los 10.000. Y así sucesivamente. Si hacemos el cálculo, aplicando la función de Excel o de planilla de cálculo en general, TIR, nos da que la tasa es del 2%. Si hubiera usado un sistema francés, bueno, el capital adeudado y consolidado es el mismo, y las cuotas son constantes, y sabemos que los componentes de la cuota, que son capital e intereses, van a ir variando en proporción. En las primeras cuotas tengo mucho de interés y poco de capital, y al revés, en las últimas cuotas tengo
más de capital y menos interés. Pero para la cuota 1 sabemos que el interés también es 2.000, así que el capital devuelto en la cuota 1 es de 9.132,65. Aplicando la tasa, en la función TIR, nos da que la tasa es correctamente el 2%. Ahora, ¿qué pasa con la moratoria? La moratoria me dice, al momento de consolidar, la deuda era de 100.000. La primera cuota, ¿de cuánto es? Y de 10.000, porque es el total de la deuda dividido la cantidad de cuotas. ¿Y qué interés pago? Pago solamente el interés que le corresponde a la cuota que estoy pagando. ¿Sí? Esos 10.000 pesos que yo pago en el momento 1 generaron un interés del 2% en los últimos 30 días. Recuerden el supuesto. Yo puse como supuesto que desde la fecha de consolidación al pago de la primera cuota van justo 30 días. La cuota 2. La cuota 2 la pago a los 60 días de la consolidación, o sea, 2 meses después. La cuota de capital sigue siendo 10.000 y voy a pagar los intereses que se generaron por esos 10.000 pesos, que en este caso es el 2% por 2 meses, por 10.400. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última cuota, que va a estar pagando 10.000 pesos de cuota de capital y 2.000 pesos de cuota de interés. Los intereses son el 2% durante 10 meses sobre los 10.000. Y si buscamos la tasa es del 1,89%. Es un poquito más económico que los otros dos sistemas, es un sistema que habitualmente nosotros no vemos, pero que es tranquilamente aplicable. La idea de los legisladores cuando establecieron este sistema fue que resultara un poquito menos gravosa al inicio y que fuera incrementando los valores. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué la tasa de la moratoria es de 1,89 y del alemán es el 2%? Si aparentan ser las mismas cuotas, pero de manera inversa, ¿no debería ser el mismo porcentaje? O sea, la No, primera no te cuota, da lo bueno, mismo por el hecho de que claro, no te da, o sea, es lo primero que uno piensa, la tasa de interés final debería ser la misma, pero en realidad lo que varía es la oportunidad en la cual se pagan los intereses. está bien. Porque en el sistema alemán vos estás pagando intereses sobre saldo y acá no pagás intereses sobre saldo. Acá pagás el interés que le corresponde a cada cuota en cada momento. Eso hace que esté pagando menos intereses. ¿Sí? En el alemán yo siempre estoy pagando sobre el total que adeudo y acá voy pagando sobre lo que voy pagando. Esa es la particularidad que tiene. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta acá era lo que teníamos que ver hoy puntualmente. Yo le voy a mencionar que seguramente sobre esto va a haber alguna inclusión en alguna APE. A ver, ¿qué hora es? Sí, ya es hora. Probablemente lo que se ponga para incluir en una APE no va a ser un ejercicio muy complicado. Seguramente va a ser que se haga un cálculo, o sea, se dará un enunciado, un contribuyente o un cliente tiene una deuda de tal, pagó tal parte en tal fecha, qué sé yo, y que utilicen el simulador de AFIP. Yo les dejé el enlace, después vamos a ver si puedo subirles esta diapositiva. De cualquier manera, si por alguna razón no tuvieran disponibles las diapositivas estas, si ponen AFIP intereses resarcitorios en cualquier buscador, les va a aparecer el simulador rápidamente. Depende de lo que les diga el enunciado. Si el enunciado dice, había una deuda, se inició juicio, parte se pagó, parte no se pagó, vayan cargando las fechas de vencimiento y los valores en el simulador, obtengan lo que muestra AFIP de manera detallada y en función de eso seguramente van a tener que responder a cuánto ascienden los intereses resarcitorios, a cuánto ascienden los intereses punitorios y cuáles resultaron ser intereses capitalizables. No creo que haya algo más complejo que eso. Ni hablar de moratorias y ese tipo de cosas, probablemente no, porque ya hay que entrar con clave fiscal y con datos concretos.
para una resolución que hubo hace poquito, hubo un simulador, pero esta en particular, de momento no tiene ningún simulador para poder ver de qué manera se puede, o sea, en cuánto irían mis cuotas. Y probablemente sea así porque como la tasa va a variar, es difícil asumir qué valores van a tener las cuotas más allá de la cuota 6. A ver. Me preguntan si podemos subir esto. Sí, la que está en el campus estuve viendo, es viejita, por eso. Y vamos a ver, sí, si podemos, si me dan permiso, sí, sí, seguramente no va a haber problema. Esta se estuvo grabando. Lo que voy a tener que averiguar es dónde queda la grabación. Supongo que Bedelía la va a poder manejar y si nos facilita el enlace la publicaremos en el campus. Yo les había preparado algo más, o sea, si cuando les suba, les voy a subir esto y van a encontrar que sigue, que hay cuestiones de recaudación provincial, no estaba contenido en esta clase, pero si les interesa, léanlo. Les hago un mínimo resumen. La provincia se maneja un poquito más básico. La provincia fija una tasa de interés y en lugar de permitir que los sistemas calculen automáticamente, aunque sí lo hacen, arma una planilla de cálculo gigantesca que hay que verla, porque esto es increíble. Ahora te dan una planilla de cálculo así, entonces uno busca a la izquierda en qué fecha venció y a la derecha cuánto es el coeficiente que tiene que aplicar. Inexplicable por qué lo plantea así. O sea, ninguno cursó sistema de información, o sea, no saben lo que es normalizar una base de datos. No sabemos por qué lo plantean así. No obstante, también tiene un sistema automático que uno entra al sitio web de ARBA y mete los valores y el sistema calcula solo. Hay también una moratoria en este momento muy importante. Después mírenlo, están las fórmulas. Y yo le traje un ejemplo. Esta deuda sin moratoria era de 150.000 pesos. Después de la moratoria quedó en 16.000 pesos. Es para tenerlo en cuenta. Y además hay cuotas para pagar. Y a nivel municipal les pongo todos los datos que corresponden a la municipalidad del Partido General Pueyrredón, que también tiene una moratoria, un plan de pagos permanente, y ahora hay uno que se llama Plan Inclusión o algo así. Están los enlaces, no le puse tanto detalle. Si saben si tienen alguna deuda que quisieran regularizar, algún amigo, bueno, o quien sea que pueda aprovecharlo, de ahí lo pueden sacar. Bueno, se me hizo muy largo, me parece. Espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna duda, si se les ocurre después la duda, pueden consultar por el campus. O, bueno, mi correo electrónico está publicado en el campus. ¿Alguna duda más? A ver, me escriben. El profesor de la clase pasada dijo... Esperen que se me corrió el chat. El profesor de la clase pasada dijo que para esta clase iba a consultar cómo era la modalidad de la AP2, porque a principios de la cursada nos dijeron que iba a ser virtual. ¿Se sabe algo de la modalidad? Sí, presencial no va a ser, eso está claro. Como les dije recién, seguramente se plantee la posibilidad de hacer algún tipo de resolución con el simulador de intereses que yo les mostré. ¿Cómo lo implementarían? Bueno, yo no la voy a hacer porque no soy el responsable de eso, pero seguramente tendrán que hacer el cálculo y capturar pantalla, mostrar y dar alguna respuesta, pero no va a ser algo demasiado complejo, no tiene sentido. La explicación fue porque, bueno, ya dentro de poquito somos todos profesionales. Bueno, por lo menos tener una idea de dónde salen las cosas, por qué se hacen como se hacen, pero en la práctica, la verdad es que utilizamos todos los sistemas automáticos. Si será un práctico a presentar con unos días o en el momento. Probablemente sea un práctico a presentar, pero le voy a transmitir esto a Adrián Buceto, que es el responsable de esta asignatura, para que les conteste, aunque sea por el campus, así ya se van quedando tranquilos. No creo que sea en el momento. Bueno. No hay dudas, consultas. Bueno, muchas gracias por haber estado.
Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado y ya saben, cualquier duda que les surja, les aparezca, consulten, siempre preguntando se llega hasta lugares impensados. ¿Eh? Buenas noches a todos.